Buenos días con todos. Mi nombre es Franciela Ticona Huaquisto, residente de segundo año de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Instituto de Medicina Legal. En esta oportunidad hablaremos sobre las enfermedades ocupacionales causadas por agentes carcinogénicos. En la introducción hablaremos que el cáncer constituye una de las principales causas de la muerte en el mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que el cáncer atribuible a exposiciones ocupacionales varía entre el 4 al 40% de la carga global de cáncer. Causa cerca de 200.000 muertes al año en el mundo, por lo que es importante fortalecer la prevención del cáncer ocupacional, estableciendo medidas de control en lugares de trabajo donde hay exposición y utilización de sustancias carcinogénicas, ¿no? En este manual que les coloco a la mano izquierda, nos trata de la prevención del cáncer ocupacional y se ha identificado y evaluado la siguiente cada agente, ¿no?, carcinogénico en 3 actividades ocupacionales, como la agricultura, la minería y la salud. Según la clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, la IARC, y para poder disminuir la incidencia de cáncer por exposición ocupacional. La base legal considerada en este manual en sectores con mayor riesgo, como ya les mencioné, la agricultura, la minería y la salud, son la ley número 26842, que es la Ley General de Salud y sus modificatorias, y la resolución ministerial número 480 del 2018, MINSA, que es la norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales. Se divide en agentes físicos, ¿no?, como en el cuadrito se ve. Ahí podemos ver la exposición a agentes físicos por factores de riesgo ocupacional. El agente físico que genera peligro, por ejemplo, es la radiación solar, ¿no? Esto vamos a ver en la agricultura y en la minería. La exposición solar nos va a llevar a las afecciones de la piel, ¿no?, o incluso llevarnos hasta el cáncer, ¿no? Y en la salud, por ejemplo, está la radiación ionizante. Es el riesgo probable de exposición a radiación ionizante. Las consecuencias, el probable desarrollo de cáncer, ¿no? El siguiente agente es el químico. Acá también podemos dividirlos, ¿no?, en salud, minería y agricultura. En salud está el óxido de etileno. El riesgo probable es la inhalación de óxido de etinol. La consecuencia es el daño a la piel, incluso otros órganos, e incluso desarrollar el cáncer. En la minería está el sílice, es un ejemplo, ¿no? La inhalación de partículas de sílice nos va a ocasionar silicosis crónica o cáncer por silicosis. En la agricultura, por ejemplo, ¿no?, el pesticida, esto va a dañar el organismo, ¿no?, la parte hematológica y sistémica inmunitaria, o puede producir incluso el cáncer. En el agente biológico, acá tenemos, por ejemplo, en la parte de salud, los punzocortantes, ¿no?, fluidos corporales también. El riesgo probable es el accidente punzocortante y la consecuencia puede producir hepatitis B,
cáncer hepático, ¿no? Y en el riesgo psicológico es importante mencionar que son aquellos factores intrínsecos de la organización del trabajo, de las relaciones humanas, que al interactuar con factores endógenos, como son la edad, patrimonio genético, antecedentes psicológicos, y los exógenos, como la vida familiar, cultural, tienen la capacidad potencial de producir cambios psicológicos del comportamiento, tales como la agresividad, ansiedad, insatisfacción, y a la vez trastornos físicos y psicosomáticos, como la fatiga, la cefalea, los trastornos gastrointestinales, la hipertensión, entre otros. El estrés y el cáncer tienen relación, ya que hay diversas investigaciones donde concluyen que el estrés afecta al sistema inmunológico y en consecuencia el desarrollo del cáncer. La modulación del sistema inmunológico por el sistema nervioso central está medida por una red compleja bidireccional de señales entre el sistema nervioso central, el endocrino y el sistema inmunológico. Las citocinas producidas por las células del sistema inmunológico pueden ejercer su acción sobre células del sistema nervioso central, pues poseen receptores específicos para las citocinas. Además, las células del sistema inmunológico son capaces de producir muchos de los mediadores producidos por el tejido nervioso. Tanto el estrés como la depresión y la inflamación son capaces de activar y modificar el equilibrio de las citocinas. De hecho, los pacientes deprimidos muestran elevados niveles de citocinas proinflamatorias y esta condición de ánimo también podría influir en el desarrollo y crecimiento de las enfermedades neoplásicas. Bueno, acá podemos observar la clasificación de los agentes carcinogénicos según la IARC, ¿no? Que es la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, y la AHIC, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Bueno, estos criterios de clasificación utilizados para las sustancias carcinogénicas están apoyados en las pruebas obtenidas a partir de estudios en humanos y en animales de experimentación, así como también en otras variables significativas, como por ejemplo la proliferación celular, mecanismos de acción, ¿no? Metabolismos, farmacocinética y genotoxicidad. En esta tabla podemos observar, por ejemplo, en el grupo 1, ¿no? Vamos a considerar el agente o mezclas que van a desarrollar un cáncer en humanos, ¿no? En el grupo 2, pruebas suficientes, ¿no? Para poder saber que van a producir estos agentes carcinogénicos en animales de experimentación. Y la prueba, el grupo B, 2B, es una prueba insuficiente, ¿no? El grupo 3, por datos inadecuados, ¿no? Limitadas en animales de experimentación, y el grupo 4, donde nos dice, ¿no? El agente o mezcla es probablemente no carcinogénico para el hombre. Pruebas que sugieren la ausencia de carcinogénesis en humanos y en animales de experimentación. Bueno, a la mano derecha podemos ver las circunstancias de exposición en agentes laborales y agentes carcinogénicos para los humanos. En la IARC nos da ejemplos, por ejemplo, la emisión de diésel en el grupo 2A nos va a generar la afección en los pulmones. Fuentes de exposición: combustión, motores, transporte, máquinas, mecánica y trabajadores de grifos, ¿no? El humo del tabaco ambiental está en la clasificación IAR grupo 1,
y va a dañar los pulmones y otros órganos. Estos van a estar dispuestos en bares, restaurantes y otros centros de trabajo. El benceno es también del grupo 1, va a producir leucemias, ¿no? Acá también podemos observar más compuestos que pueden generar carcinogénesis. Por ejemplo, acá el óxido de etileno está en el grupo 1 también. Los órganos afectados va a ser el pulmón, va a causar leucemias y estos van a la fuente de exposición. Ya en esta tabla podemos observar la exposición ocupacional a agentes carcinogénicos en agricultura. Acá les puse a la mano izquierda una tabla donde nos van a hablar sobre los agentes, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo el Captafol. El tipo de agente es fungicida derivado del talimida, ¿no? Y es del grupo 2A. Este es un diagrama a la mano derecha. Podemos observar un diagrama de causa-efecto por exposición ocupacional a factores de riesgo agricultura, ¿no? Actividades de los agricultores en la manipulación de agentes químicos, por ejemplo, ¿no? Los plaguicidas. Tenemos que darles información sobre estos componentes. También va de la mano con recursos humanos, donde tiene que haber una educación, ¿no? Sensibilización, costumbres, ¿no? También toma el punto muy importante la radiación solar, la exposición por tiempos muy prolongados sin protección. Esto va a ser dañino para los trabajadores, ¿no? El organismo, autoridades y competentes también tienen que estar al tanto de la falta de control de uso de plaguicidas, por ejemplo, ¿no? Falta de control de dosis de pesticidas para que no sea dañino para los mismos trabajadores. Y los productos químicos, tener el conocimiento de exposición y manipulación de insecticidas o plaguicidas. Todo esto va a generar un riesgo de cáncer ocupacional en la agricultura. Estas tablas también nos va a dar una exposición ocupacional a agentes carcinogénicos en minerales. Acá les pongo los ejemplos de radiación solar, que es el grupo 1, ubicación en el ambiente, la localización y tipo de cáncer es de la piel y ojos, ¿no? El arsénico es del grupo 1 también en minas y fundiciones y van a dañar el pulmón y la vejiga. Igual, ¿no? Acá en este diagrama podemos observar que tiene que haber medidas de control, equipamiento, información, recursos humanos, exposición a polvos de minerales, contacto con agentes de riesgo. Y todo esto va a causar un riesgo de cáncer ocupacional en la minería. Y por último, tenemos la exposición ocupacional a agentes carcinogénicos en salud. El óxido de etileno nos va a dar cáncer del sistema linfático y sistema hematopoyético, como las leucemias, linfocitos crónicos y leiomas, ¿no? Múltiples, como los linfomas no Hodgkin. El óxido de etileno, en la tablita podemos ver que va a ser del grupo 1, va a causar daño en los pulmones, ¿no? Y esto va a ser destinado al medio ambiente. Los rayos X también nos van a causar daño carcinogénico, está en el grupo 1, ¿no? Y igual, como ya les mencioné, el virus de la hepatitis también va a dañar, ¿no? Va a producir cirrosis hepática y cáncer hepático. Y por acá les presento el diagrama de riesgo de salud. Debe haber medidas de control, equipamiento, información, recursos humanos, políticas y programas, ¿no? Y agentes de riesgo. Ya, y acá les pongo una tablita de radiación ionizante, por ejemplo, esta va a producir neoplasia maligna de médula y cartílago, ¿no? Articular, carcinoma epidermoide de piel, leucemias, mieloide, ¿no? Y todo eso.
Estos van a producirse en fábricas de aparatos de rayos X o radioterapia, por ejemplo, ¿no? Bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día.